Leila Mejía Roldán. Gracias, don jefe. En el día de ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Este es un tema que ha sido muy entendida, bien entendida su necesidad de tratarlo, de protegerlo en los países más desarrollados. En países como Estados Unidos tienen legislación de protección de los derechos de los animales desde hace décadas. Y lo entienden no solo por un tema de sensibilidad, porque son seres vivos, sino también por estudios que se han hecho sobre temas psicológicos, psicosociales y vínculo entre maltrato animal y la mayoría claro, de los criminales, los grandes criminales, comenzaron. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, el mismo Manson también. Charles Manson, sí, siempre habría animalitos y los torturaban. Comenzaron por ahí y se fueron insensibilizando. Sí. Comenzaron por ahí, eso se estudió allá. Sí. Y determinaron que la insensibilidad ante el dolor ajeno de un ser vivo como un animal termina repercutiendo en mayor insensibilidad ante el dolor ajeno de otro ser vivo como un ser humano. O sea, que no es solamente por un tema caritativo, de piedad y de amor a los animales que muchos sentimos, pero que no es una obligación. La gente no tiene que amar a los animales, tiene que respetarlos. Ojalá los amaran, pero eso no es una obligación, la obligación es respetarlos. Pero también por esa razón, que es consecuencia de estudios serios que se hicieron allá. En países menos desarrollados, países en vías de desarrollo, como República Dominicana y otros países de América Latina, lograr una legislación de este tipo costó más trabajo, más tiempo, y finalmente para lograrlo, después de mucho tiempo, fue reciente. En el caso dominicano fue en el año 2012, eso es relativamente reciente, porque de eso hace 7 años. Tenemos desde el 12 la ley 258-12 de protección a los derechos de los animales, una ley que castiga con multas y prisión la tenencia irresponsable, el maltrato, la tortura en distintas formas, el utilizar animales para espectáculos públicos y un largo etcétera. Esa ley tomó mucho trabajo, mucho esfuerzo y implicó también sesiones que los grupos que trabajamos con eso no queríamos hacer, pero era la única forma de lograr una ley. Por ejemplo, el tema ¿Cuál es el número de la legislación? 258-12. 258. ¿Y cómo se llama esa ley? Ley de protección animal. Ley de protección de los derechos de los animales. De los derechos de los animales. La sesión principal que tuvimos a hacer, que no queríamos, pero era la razón por la que el proyecto tenía muchos años estancado, era la de las peleas de gallos, Ricardo, porque hay una inmensa cantidad de diputados que son galleros. ¿Viste que en Puerto Rico la pararon ya? Claro, en muchos lugares poco a poco la han ido prohibiendo y eso es algo que queda pendiente, pero que en ese entonces, en el 2012, hubo que cederlo, sin querer cederlo. Porque había muchos diputados galleros. Sí, no, la ley no iba a pasar si no hacíamos esa excepción. Pero yo entendía en el momento que la estábamos haciendo que era inconstitucional hacer la excepción. ¿Quién entendía? Yo. ¿Por qué? Por el privilegio. Por el privilegio. Pero lo dejé así porque entendía que eventualmente podíamos atacarlo por la vía del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí. Y eso es una de las cosas que está pendiente. Pero, a fin de cuentas, en la ley está la excepción. ¿Qué tenemos en República Dominicana al día de hoy? Tenemos una buena ley, pero no tenemos una buena implementación de la ley. Tenemos una Procuraduría Fiscal de Protección Animal, pero maneja muy poquitos recursos y está haciendo el trabajo que puede con lo poco que tiene, pero es insuficiente. La doctora Lois, que era la que estaba antes ahí, tuvo que poner dinero de su propio bolsillo para llevar algunos de estos casos de maltrato animal. La señora que está ahora no pone de su bolsillo y no se le puede pedir que lo haga tampoco. Ella no está obligada a eso. Pero como recibe muy poco dinero de la Procuraduría, pues el trabajo que realiza es insuficiente. Los jueces tampoco toman muy en serio los casos que tienen que ver con protección animal y eso es un reto que tenemos. Pero menciono el tema a propósito de la fecha por 2 cosas que para mí son las más importantes que están en la ley, que no se están cumpliendo y que debemos insistir, sobre todo en época de elecciones. Una de ellas es la de las carretas. La ley dice que no se puede tener
¿Te refieres a vehículos de tracción animal, carretas? Caballos arrastrando carretas. Ahí sí se la ven ley abusos. lo prohíbe. Ahí sí se ven abusos. Y no solo lo prohíbe la ley, déjame decirte que en la capital habían resoluciones del ayuntamiento de antes de la ley que lo prohibían. O sea que era ilegal desde hace tiempo. Pero sigue. Claro, pero lo vemos todos los días. Pero la ley establecía la necesidad de que el gobierno le buscase alternativas a las personas que necesitaban eso como parte de su vida productiva. Que a veces están desmejorados como los mismos caballos. Claro, entonces eso es un reto. Eso es un reto, estamos en época de elecciones y eso es un reto para las próximas autoridades, sobre todo municipales. Te digo algo, Leila. Porque tienen que buscar una alternativa. La mayoría de los antropólogos, de los biólogos y de las personas expertas en antropología cultural, en temas de animales, está conteste de que van a desaparecer la mayoría. Sí. Van a acabar con la fauna, pero, con la mayoría de la fauna. Se salvarán muy pocos. Pero el capitalismo no tiene apellido. Que hay lugares donde están limitando la reproducción de los animales a propósito para no traerlos al mundo a sufrir. Hay estados en Estados Unidos donde han prohibido que vendan cachorros en los pet shops. Han prohibido eso para desincentivar que se reproduzcan los animales con fines de venta y poco a poco está reduciendo la cantidad de perros. Pero lo va a reducir porque claro. Al venderlo la gente lo adopta. Claro. Y se reproducen con más frecuencia. Claro, pero se está reduciendo en algunos estados por esa medida que se han tomado, que me parece correcta, porque como el tema de esterilizar animales aquí es una medida correcta, es una forma de reducir la población de animales callejeros. El único que no se va a extinguir, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El viralata. Para eso el viralata es muy sexual. Pero pasa mucho trabajo. Por eso es que la política de esterilización es importante. Pero el otro punto, que es el más importante, que ya Jessy se paró, pero espérate, que él me interrumpió, Jessy. No, yo enriquecí tu comentario. Él lo enriqueció, es verdad, pero no pude decir el punto central, el albergue. El albergue no solo es una necesidad, el albergue es una obligación legal que ningún alcalde del país ha cumplido. Porque de manera puntual, esta ley dice, y es 248, no 258. 248. De manera puntual, esa ley dice que los ayuntamientos, todos los ayuntamientos del país deben crear albergues para los animales callejeros, justamente, porque incluso esto tiene hasta un impacto en el turismo, esto de estar viendo tantos perros callejeros en la calle pasando trabajo, caballos en malas condiciones. El turista no está acostumbrado a eso y cuando lo ve se sorprende y causa una reacción negativa. Ningún alcalde lo ha cumplido. Abel Martínez lo prometió en Santiago, pero hasta ahora yo no he visto el primer bloque que hayan puesto para hacer el albergue. Roberto Salcedo dio un primer Picasso. Imagínate. Él dio un primer Picasso al final de su último periodo, pero David Collado no le dio continuidad. Imagínate. A mí me consta que a David el tema no le importa, porque cuando yo estaba metida en el Congreso él era diputado y él ni fue a la sesión donde se votó esa ley. Pero ahora vienen nuevas autoridades municipales en diferentes lugares del país, en aquellos casos en que no nos repitan, y es un reto que tienen por delante y una obligación legal. Y como tienen esa obligación legal, yo quiero hacerle una sugerencia que en su momento le hice a Roberto Salcedo y que ahora quisiera hacerle pues a todos los que tienen posibilidad de llegar al poder municipal. Yo entiendo que hay mucha gente que dirá, pero albergue para animales, ¿para qué? Porque en este país hay niños que están pasando trabajo, que no tienen casa, que pasan hambre. Yo entiendo perfectamente eso, entiendo ese argumento. Y yo sé que el argumento de decirle, bueno, es que está en la ley es insensible. Es la razón por la cual yo le agrego algo más para darle otra dimensión y otro carácter a un albergue de protección animal. Vamos a pedirle a los alcaldes que cuando construyan estos albergues de protección animal, contraten entrenadores para que a los perros que tengan el tamaño y la aptitud para ello se les conviertan en perros de asistencia, en perros de servicio y en perros de terapia, porque esto entonces ya cumpliría además un rol social de muchísimo peso. Ustedes se imaginan que en el albergue puedan ir madres que tengan niños con autismo, por ejemplo, con síndrome de Down, con alguna discapacidad, a buscar perros de asistencia para niños con discapacidad sin ningún costo, que estén entrenados para eso. Eso sería un palo. Eso sería un palo y allí el albergue tendría un propósito mucho mayor y no imagino que haya alguien que para algo así tendría un argumento para objetarlo, porque hasta inhumano sería objetarlo.
el albergue es una exigencia legal, se puede convertir en algo hermoso con esto que estoy proponiendo, o incluso ampliar esa propuesta, no sé, pero en el Día Internacional de la Protección de los Derechos de los Animales, espero que este tema no se le olvide a todos estos candidatos que están aspirando a puestos municipales. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.